No, señor Morticio, ya, suficiente. ¿No cree usted? Tú estás loco, echas mucho humo. Pero sí, solamente un poco. Además, conviene muchísimo en este sentido que haya hablado de locos. ¿Por qué? El día de hoy es día de narraciones de Paul Raven. Y en esta ocasión, en lugar de tener dos historias que hablan de temas separados, aunque normalmente están unidos por alguna situación temática, el día de hoy tenemos una historia que conlleva precisamente locura, fantasmas, entre otras cosas. ¿Le interesa? ¡Claro! Pues bien, hablando de locura, hay que pensar en muchas ocasiones lo que nos puede llevar cierto tipo de eventos a la locura. Se dice la locura, que normalmente es por causa de que alguien vive un mal día y de repente surge. Es probable que esto suceda en esta primera historia, en donde la locura puede ser cosa de la sonrisa de un niño. Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos una vez más a Las Sombras. Los días en que salía del trabajo a buena hora, lo cual no sucedía muy a menudo, debido a que siempre salía tarde por la cantidad de trabajo que siempre tenía acumulado. En la reja del patio de aquella escuela, veía que salían a jugar los internos de la institución que operaba en aquella vieja casona, tal como suele suceder en las mejores historias de horror. El aspecto viejo y lúgubre del lugar daba para muchas elucubraciones, y al parecer la fama de la vieja mansión se debía a la forma en cómo se había convertido en una institución. Su último dueño había fallecido sin herederos, mas todo hacía suponer que su muerte no había sido accidental, por más que se dijera que atropellar a un anciano que cruzaba la calle sin fijarse era un desafortunado accidente. Es claro que no estaba dispuesto a tragarme esos cuentos. Hay cosas que no suceden por mera casualidad. Las casualidades no existen. Por eso, no consideré en absoluto que se tratara de el hecho que, desde donde yo podía verlo, un niño se quedara viendo al vacío, con sus manos colgadas de la tela de alambre y una amplia sonrisa en su rostro. El niño miraba tan fijamente que en las ocasiones en que pasaba cerca me sentí perturbado y sumamente nervioso, creyendo que el niño me miraba a mí. Eso fue hasta que me di cuenta de que el ángulo de su visión nunca variaba, con lo cual comencé a acostumbrarme a verlo. A pesar de ello, impresionaba mucho ver al niño con los ojos abiertos mirando hacia ningún lado, pero sonriendo con la convicción de alguien que ve a la persona más querida del mundo frente a sí mismo. Pero solo hasta ese día, en que por causa de unas obras en la zona me vi obligado a pasar frente al niño con los dedos colgados de la reja, siempre mirando en la misma posición. Tenía la cara manchada y no pude evitar sentir pena por él. Todo hacía suponer que el niño estaba recluido por alguna razón en ese lugar y que estar ahí constituía uno de sus pocos goces al día. Mas al pasar junto a él, claramente vi que la mueca de su rostro cambió a una que manifestaba súplica, acompañando el gesto con una palabra que musitó suavemente, pero de forma audible. ¡Ayúdame! A continuación,
Uno de los trabajadores del instituto, o lo que fuese ese lugar, llegó hasta donde estaba el niño y casi llevándoselo en vilo lo cargó. O eso creí ver, mientras el niño se dejaba hacer sin esfuerzo alguno. A mí me parecía demasiado sospechosa la forma en que justamente cuando el niño me pedía ayuda, llegara este y se lo llevara. No creo en las coincidencias. No hay cosas que sucedan solo porque sí. De modo que me dispuse a preguntarle a mi jefe cómo podríamos hacer efectiva una denuncia que llevara a la investigación del lugar. Después de todo, trabajar en una delegación tenía que servir de algo. Nunca he sabido que pase nada ahí, pero si insistes, podemos pretextar que hay alguna irregularidad y que por eso tenemos que hacer una averiguación. Y que, por supuesto, hablaría muy bien de ellos que nos permitieran hacer una inspección sin necesidad de llevar una orden. Confiado en esto, puse sobre aviso a la trabajadora social y junto al abogado nos dispusimos a hacerle una visita al centro. Según pude comprobar, nos dijeron que se trataba de un instituto de protección para menores, cuyos fondos provenían de un fideicomiso. El problema fue cuando comenzamos a hacer preguntas sobre la forma en que trataban a los pacientes. Se nos hizo saber que muchos de los colaboradores o bien eran inexpertos en el manejo de menores o eran estudiantes de la carrera de psicología. El jefe del departamento de psicología del instituto fue todavía más categórico al impedirnos hablar con los pacientes, puesto que consideraba que los derechos de sus pacientes debían ser defendidos y que nosotros no teníamos ningún derecho a intervenir con ellos. A mí un niño de este lugar, cuando pasé cerca de él, me dijo que lo ayudara, doctor. Y puede estar seguro que no vamos a dejar ese asunto sin revisar. Supongo que usted está familiarizado con la condición de autismo, ¿verdad? Llámele como le llame. Tenga la seguridad de que si no puede colaborar con nosotros, podemos facilitarle las condiciones para que pueda hacerlo. Es una forma muy elegante de amenaza, oficial. Di por terminada mi conversación con él, y como el abogado y la trabajadora tuvieron que rendirse ante la evidencia de lo que había dicho el doctor, nos fuimos. Pero durante los días siguientes comenzamos a diseñar una estrategia que nos permitiría realizar una averiguación a fondo. Con las irregularidades en los expedientes de los asistentes del centro, quienes no estaban titulados, tuvimos acceso a los documentos y al instituto. No conforme con eso, añadí a un periodista que nos acompañó para dar fe de lo que estábamos encontrando. Las notas que comenzó a publicar atrajeron la atención pública y se empezó a hablar del centro maldito, donde se maltrataba y se violentaba los derechos de los internos. El jefe del departamento de psicología comenzó a protestar y a hacerse acompañar en todo momento de un abogado a leer las cosas que mi amigo había publicado en la internet. Por si fuera poco, el periodista iba dando a conocer sus opiniones en sus redes sociales sobre el centro maldito. Y pensé que ya había llegado el momento de hablar con el doctor Mengele, otro de los rimbombantes apodos que había empleado mi amigo para hablar del jefe de psicología en sus notas. Ya le dije que no tengo idea de lo que me está hablando. Le dije que hay un niño en su instituto que todos los días salía al patio y se agarraba de la reja sonriendo. Y yo le repito que no tenemos un paciente que corresponda a esas descripciones que usted está proporcionando. Usted nos está hablando de un niño de aproximadamente 6 años de edad y por el momento en el instituto estamos encargándonos de niños un poco mayores. ¿Cómo se explica eso entonces? Yo no tengo que explicar nada.
Es por causa de usted que está sucediendo todo esto. Y si ese niño del que habla constituye el motivo de todo, creo que quien va a levantar un acta por acoso será el instituto. Usted está loco. ¡No estoy loco! Justo en el área norte del patio siempre se pone a mirar la calle. No se permite a los niños internados ir al área norte. Usted está equivocado. A ver, dígame por qué. En esa área fue cuando hace años descubrieron el cadáver de un niño. El caso fue muy sonado. Fue por eso que se dice que el dueño optó por hacerse matar, puesto a que la investigación apuntaba a que él abusaba del niño. Justo un menor de 6 años de edad. Los internos no se asoman ahí por orden mía hasta que tengamos los recursos para excavar y verificar que no hay nada más ahí. Me quedé helado. No me diga que usted nos ha estado hostigando por causa de una alucinación de algo que ha creído ver. En efecto, parecía una locura. ¿Usted cree ver cosas, oficial? Y torció sardónicamente la sonrisa, mientras al lado del doctor veía yo al niño junto a él, con su sonrisa, la que comenzaba a lamer las paredes de mi mente con obstinación, anunciando mi entrada a ese extraño mundo donde las visiones son reales, a ese mundo de la locura, donde el niño seguía sonriendo. ¿Y bien? Hombre, terminó loco. Bueno, sí, si escuchamos esta narración solamente. Pero da la casualidad de que probablemente todavía hay algo más que decir al respecto. ¿En serio? No es una segunda parte, pero creo que será muy útil para todos ustedes que conozcan esta historia llamada Cazador de Sombras, en donde veremos si nuestro oficial en realidad estaba loco. Ah. Solo soy jefe de psicología de este instituto. No soy un forense. No sé nada de las condiciones en que encontraron sus restos. Solo sé que estaban ahí y que los desenterraron para llevarlos al servicio médico forense. De ahí ya no supe nada. Solo sé que me pidieron que ninguna persona se acercara ahí mientras llevaban a cabo las averiguaciones. Cuando el Ministerio Público dijo que ya no sería necesario que mantuviéramos la prohibición, de cualquier modo, los internos ya se habían acostumbrado a no pasar por ahí. Mero comportamiento aprendido. Pero usted dijo que llegó a tener contacto con el dueño de la casa donde se fundó el instituto. ¿Es correcto? ¿Qué clase de persona era? ¿Es parte de esta investigación? No exactamente, pero nos serviría conocer todos los datos que usted pudiera proporcionarnos.
El señor Aurelio Manríquez de la Barrera era una persona con ciertas alteraciones de la personalidad. No me pregunte exactamente cuáles, pues no tuve oportunidad de aplicarle ninguna prueba ni realizarle algún tipo de análisis. ¿Es posible que tenga alguna idea aproximada del tipo de alteraciones? Veamos. Tenía cierto comportamiento obsesivo relacionado a cuestiones de índole paranormal. ¿Cómo es eso? El doctor Gabriel Reyes traspasó con la mirada al oficial, el cual, sintiéndose incómodo, comenzó a jugar con las manos, entrelazando y desenlazando los dedos. A continuación, el doctor comenzó a hablar. El día en que Aurelio Manríquez descubrió que existían otras realidades además de esta, se extrañó de que nadie más hubiera hecho un serio esfuerzo por investigar cuáles eran, de qué forma podía llegarse a ellas, o al menos a una de ellas. Luego recordó que ello se debía a la incredulidad científica, la cual había puesto tales vendajes en la mente de las personas que en realidad parecía que la nueva inquisición del mundo era la ciencia, o creía ciegamente y a pie juntillas que la única explicación posible y razonable a todos los fenómenos que se atribuían a causas paranormales era la ciencia, o de lo contrario, el tipo de pensamiento y creencias que tuvieras eran deleznables o retrógradas y falsas. No ayudaba mucho la situación de que muchas personas hubieran abusado de estos conceptos para desarrollar grupos en internet que vendían la receta espiritual de la salvación a cambio de un generoso donativo a una secta que prometía el contacto con tu ser interno a través de dogmas expresados en retruécanos y encriptados tan burdamente como para apenas esconder la intención de pretender vaciarte los bolsillos a cambio de la clave. Aurelio había explorado en diversos textos y había encontrado una forma de cruzar la frontera de esta realidad. Había tenido que valerse de muchos estudios que, a pesar de ser ampliamente conocidos por el público, nadie los había relacionado como lo hizo él. Si conseguía que alguien participara con él, el éxito estaba asegurado. Aurelio había descubierto que un ser de bajo astral podía ser atraído por algo que pudiera tomar, algo que pudiera devorar. No sabía explicar exactamente qué hacía dicho ser, puesto que palabras como comer o devorar o similares no podían aplicarse a lo que estos seres hacían. Una vez que acudían estos seres, el portal quedaba abierto e idealmente, de forma semejante a una puerta, alguien más podía cruzarlo y él se proponía hacerlo. No temía, a diferencia de otras personas, morir en el intento debido a su avanzada edad. No era nada a cambio de conocer el secreto de las otras dimensiones. Quizás incluso podría sobrevivir en una de ellas. El problema era quién podría ayudarle, o dicho en otros términos, quién podría servirle de carnada para ofrecerle a aquello algo que quisiera tomar. El problema sería informarle al sujeto para qué se le necesitaría. Debería ser
a quien pudiera solo informarle únicamente lo que necesitaba que esta persona supiera. Al poco tiempo, se le informó que su hermana y su marido habían fallecido en un accidente. A su muerte les había sobrevivido un niño. No tendría más de 6 años, y cuando Aurelio lo vio en el sepelio, le pareció que era una criatura de lo más limpia y sana como pocas. Algunos niños desarrollan ya a esa edad cierta malicia y astucia, pero Raúl, pues ese era su nombre, no parecía haberlo hecho. Aurelio lo sabía. Recordaba que su hermana siempre lo cuestionaba a él por haber decidido la soltería, pero él replicaba que era necesario para hacer sus estudios. Tus estudios te van a meter en problemas. Eso que haces no son cosas buenas. Hermana, tú no tienes idea de todos los conocimientos que hemos despreciado por el catolicismo. Y de nuevo con eso, no voy a discutir mis creencias contigo. Si al menos consiguieras una buena mujer. Una mujer no entiende la importancia de lo que hago. Ahora, el hijo de su hermana estaba huérfano. ¿Qué te han dicho, hijo? No sé. No me han dicho. No me han dicho nada. Sé que es pronto para eso, pero si requieres un tutor, yo puedo hacerlo. ¿Tú? Vivo solo. Podríamos hacernos compañía. Y tengo buena posición. ¿Posición? Sí, hijo. Quiere decir que tengo suficiente dinero para hacerme cargo de ti. Raúl no supo qué decir, pero el hecho de que lo abrazara tiernamente fue la mejor señal para Aurelio de que había logrado otra parte de su cometido. La primera parte de este. En realidad, no podría afirmarse si se debió a un defecto en los frenos del auto el que se accidentaran o a los continuos rituales que Aurelio había hecho días antes del accidente. Vivieron un tiempo idílico como el hijo que nunca tuvo y el padre que él había perdido. En varios momentos se mostraba capaz de una ternura indecible y Raúl aceptaba esas muestras de cariño. Otra vez te encontré. Me encontraste porque quise. O te encontré porque ya no quieres esconderte. Que no te engañe mi edad, muchachito. Si hubiera querido que no me encontraras, habría ido al cuarto cerrado. ¿Es ese cuarto que tiene llaves siempre? Ajá. Nunca me lo has enseñado. ¿Lo quieres conocer? Sí. Cuando llegaron, la puerta no rechinó. Es claro que era un espacio que se visitaba constantemente. Raúl vio muchos volúmenes de libros encuadernados con piel
o simplemente muy, muy viejos. En las paredes, el decorado era muy distinto al del resto de la casa, pues sobre la pintura negra había escritura de símbolos que el niño no comprendía. En el centro de la habitación había un espejo negro. ¿Qué es eso? Un espejo. ¿Pero no se ve nada en él? Es un espejo negro, Raúl. ¿Y para qué sirve? Para ver cosas. ¿Qué cosas? Cosas de otros lugares. Vamos, mírate en él. Mírate en él. ¿Puedo verlas? Claro, acércate más. Ya está. Cuando Raúl se miró fijamente en el espejo, se dio cuenta de que su idea había funcionado cuando el niño permaneció con la pupila dilatada mirando hacia el espejo, ventilando la dentadura y con su cuerpo relajado. Aurelio pretendió acercarse al espejo para mirar la puerta por la que aquello había entrado. Había cazado a la sombra exitosamente y ésta había dejado una entrada abierta, y mientras estaba presa en la envoltura carnal del niño, él podía entrar. No lo intentes. ¿Qué? No puedes entrar ahí. ¿Por qué? Una serie de visiones obnubilaron su mente. Pasaron ante él todos los miedos que él había sentido de joven, sus remordimientos, sus vergonzosos errores, las cosas que evitaba pensar, sus manías, sus ideas fijas. La otra dimensión estaba compuesta de sus temores más profundos. Dio un alarido. Y con sus manos trataba de sacudir todo aquello de sus ojos. Sin embargo, una vez que pudo respirar, confirmó que haber descubierto esa dimensión no era lo peor. Los ojos de Raúl se habían convertido en dos azabaches brillantes de negrura que lo miraban desde la profundidad del abismo. Aurelio tomó una de las dagas que empleaba para los rituales y para tallar sellos, y velozmente la clavó en su pecho. Sabía que ya no había esperanza para Raúl, pues la sombra no abandonaría su cuerpo. Ocultó su cadáver en el jardín del área norte de su gran casa. Entonces, el señor Aurelio Manríquez no fue arrestado, pero encontraron el cuerpo del niño en el jardín por esa obsesión por las ciencias paranormales. Les suplicaré que no les llame ciencias. Es un insulto. La ciencia siempre tiende a buscar beneficios en la vida de los hombres. Sí, claro. Como la bomba atómica. Vaya, un policía que lee. Algo leo. ¿Nunca se dio cuenta que ese hombre podría provocar una tragedia por esa obsesión? De cualquier modo, nadie me lo hubiera creído. Le agradezco la colaboración. Pasó cerca del jardín norte. Se preguntaba si es que la historia era real. ¿Qué había pasado con el alma del niño Raúl? Pobre. Ayúdame. De soslayo
vio que una pequeña sombra bajo la luz de la luna se aferraba a la malla metálica. Apretó el paso, mientras la petición de ayuda de una infantil voz aguda lo hizo estremecerse de pavor. En esa área fue cuando hace años descubrieron el cadáver de un niño. El caso fue muy sonado. Fue por eso que se dice que el dueño optó por hacerse matar. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Le dije, señor Morticio, que había alguna razón para que hubiera esa desconfianza de parte del policía. Suele ocurrir que muchos de los fenómenos paranormales, aparentemente, todas las cosas tienen un origen, algo que alguien intentó hacer, alguien que pretendió realizar algo y mezclarse con cosas que realmente no entienden. Exacto. Y del mismo modo, pues, por supuesto, no podemos asegurar que esto suceda en todos los casos, pero hemos visto en las leyendas que esto es bastante posible. Sin embargo, no nos corresponde a nosotros afirmar si esto sucede o no. Esto les corresponde en casa discutirlo y seguramente llegarán a una muy inteligente conclusión. Claro. Nosotros solamente proponemos las historias estas y otras que hemos presentado en el canal y, por supuesto, no dejo de proponerles que conozcan algunos de los cuentos de Paul Raven, como este, Creación de un monstruo, que aparece en la antología Monstruos de la editorial Esqueleto Negro. La editorial española organizó un evento en donde, junto con otros 9 autores latinoamericanos, tuvimos el honor de ser publicados. Asimismo también, además de estas historias, conozcan otras historias absurdas, curiosas y que algunas provienen de el mundo real en este sentido, como son las historias que nos trae el señor Morticio en las Crónicas de Morticio. Por ejemplo, este fin de semana nos habló acerca de cosas tan extrañas como el olor de los fantasmas. ¿Está bien claro? Bueno, pues, traten de adentrarse y vean que tantas cosas se pueden ver en este lugar de las Crónicas de Morticio en TikTok, donde hay historias absurdas, curiosas, ocultas y sobre todo pues cosas que nos dejan pensando mucho, definitivamente. Asimismo también los invito a las Leyendas del Cuervo, en donde ustedes pueden hallar los vínculos, tanto a los videos nuevos de las Leyendas del Cuervo, a los videos del señor Morticio en la cuenta de TikTok y también, por supuesto, recomendaciones de videos anteriores. Probablemente hay alguna historia que ustedes conozcan y creen que no hemos tocado y a lo mejor ya la tocamos en el canal. Entonces los invito a que pasen para que ustedes puedan conocer más de este universo de las Leyendas del Cuervo. Claro. Estos videos, como los de la cuenta de YouTube, en la cual les seguimos sugiriendo que ustedes se inscriban, ustedes se suscriban, nos otorguen un like si les gusta el trabajo que les estamos presentando y activen las notificaciones. 3 acciones en conjunto, 3 que nos ayudan a vencer esta maldición del algoritmo, en la cual afortunadamente vemos semana con semana que somos más en esta comunidad. Agradecemos su preferencia. Claro. Y asimismo también agradecemos por hoy su presencia y ofrecemos estar aquí nuevamente el próximo martes para poder darles una vez más la bienvenida a las sombras.